Bueno, pues como el otro día vamos a hacer lo mismo, si os parece, voy a quitar la imagen para centrarnos toda la atención en la videoconferencia. Perdón, para centrar toda la imagen en la videoconferencia, ¿vale? Entonces hoy la idea bueno, lo voy a quitar, dame un segundito, por favor. Perfecto. Bueno, pues entonces lo que os comentaba es que hoy vamos a dar una visión pues, de lo que son las operaciones financieras, es decir, las OPAs, OPVs, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego pasaremos a ver diversos casos que han acontecido en los últimos años. La verdad es que son casos reales y a mí me parece muy, muy interesante. La verdad es que los ponemos en prácticamente todos los cursos presenciales y videoconferencias que hacemos porque son casos que ilustran muy bien lo que es la situación actual, los mecanismos que tenemos de control y demás. Entonces me han parecido muy interesantes que los veamos, ¿no? Son un par de ellos y ya veréis cómo son interesantes. Y luego pues hablaremos también de los warrants, a petición del otro día de uno de nuestros compañeros. Entonces, bueno, pues vamos a ello, ¿vale? Vamos a empezar por operaciones financieras. Entonces, ¿qué son las operaciones financieras? Las operaciones financieras prácticamente son las operaciones que afectan a nuestras carteras. Por ejemplo, las OPAs, OPs, OPVs, OPS, splits, contra splits, todo esto lo vamos a ir viendo para que no nos liemos, ¿vale? Entonces, lo que es interesante ver, más que la parte conceptual, que ya la habéis visto todos en los temarios del máster, por supuesto estoy abierto a responder a todas las preguntas, la idea principal es ver cómo afecta a nuestra cartera de valores. Cuándo es bueno, cuándo es malo tenerlo, ¿de acuerdo? Siempre es interesante ver esta actuación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ir analizando una por una. La primera a la que nos enfrentamos es la OPA. ¿Qué es la OPA? Mira, una OPA es una oferta pública de adquisición. Entonces, imaginaros que nosotros queremos comprar una empresa. Entonces tenemos dos opciones. La primera opción es acudir al mercado de renta variable. Entonces vamos a ir compramos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pensáis que esta opción es buena? Es una pregunta que lanzo al aire, ¿no? Entonces yo creo, sinceramente, que esta opción no es buena. Y os comento por qué. Primero, porque vamos a subir el precio de la acción. Inevitablemente, al nosotros estar ejerciendo fuerza compradora, el precio de la acción va a subir. Con lo cual, si lo empezamos a comprar en 7, probablemente al final, cuando hayamos comprado toda la parte que queríamos comprar, estaremos hablando de unos niveles a lo mejor de 15 o 20 euros. Con lo cual, no es nada rentable. ¿De acuerdo? Bien. La otra opción es pues directamente, bueno, y aparte de todo tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que los precios de las comisiones que vamos a pagar son muy elevados. Por cada una de las operaciones que hagamos tenemos que pagar una comisión. Acordaros del otro día que estuvimos hablando de los cánones, los corretajes, la comisión bancaria, etcétera. Bueno, pues por cada uno de los precios que hagamos pagamos una comisión, por tanto no nos va a salir rentable. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Se inventa la ley de OPAs. La ley de OPAs es muy interesante porque lo que permite es que se esté regulado cuando una empresa quiera comprar a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, bueno, pues imaginaros que, por ejemplo, Telefónica, ¿no?, quiere comprar a Portugal Telecom, por poner un ejemplo muy cercano a todos nosotros. Bueno, pues si Telefónica quiere comprar a Portugal Telecom, lo primero que va a hacer es intentar contactar con la cúpula directiva y llegar a un acuerdo. Entonces, en el caso que ambas compañías llegan a un acuerdo, eso se llama OPA amistosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en ese caso simplemente hay un acuerdo, vamos al mercado de bloques, hacemos un trasvase de la operación, hacemos una compra-venta, vendería Portugal Telecom y pasaría a comprar Telefónica, por supuesto el consejo de dirección, y ahí acabaría, ¿no? Una OPA amistosa. Lógicamente, este tipo de OPAs son muy poco comunes, porque lo que más comunes es cuando una empresa no está de acuerdo en ser comprada por otra. Por tanto, se produce una OPA hostil, ¿vale? Entonces, una OPA hostil es la OPA más común a la que nos vamos a enfrentar.
¿de acuerdo? ¿Por qué? Nosotros queremos comprar a Portugal Telecom. En este caso, nosotros, como la cúpula directiva no está de acuerdo, tenemos que acudir al mercado, es decir, a todos los accionistas que son de Portugal Telecom en ese momento. Entonces nosotros, como Telefónica, lanzamos una OPA al mercado. Y claro, vamos a ver, imaginemos, si Portugal Telecom cotiza a 10 euros, lógicamente no podemos ofrecer 10 euros por esta operación. ¿Por qué? Porque no es atractiva. Tenemos que ofrecer algo más. Entonces, en este caso, ofreceríamos un precio superior al del mercado. Por ejemplo, 12 euros. ¿Vale? Entonces, yo como inversor, pues automáticamente tengo ese atractivo de acudir a esa OPA. Si el mercado está a 10 y me ofrecen 12 euros, lógicamente yo invierto en bolsa para maximizar mi rentabilidad. Con lo cual, acudiría automáticamente a la opción que me está ofreciendo Telefónica. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hasta ahí todos contentos. Pero ¿hasta cuándo tengo yo la posibilidad de acudir a esa OPA? Pues mira, si he acudido a esa OPA, tengo la posibilidad, por ejemplo, suele durar un mes más o menos, 32, 35 días, depende de la OPA. Pues yo tengo la posibilidad de acudir hasta el último momento. ¿Y cuándo tengo la posibilidad de revocar esa orden? Exactamente hasta el último momento. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque hay ocasiones en las que se produce una OPA competidora. Imaginaros, yo, Telefónica, he lanzado la OPA a Portugal Telecom y de repente hay una empresa externa, por ejemplo British Telecom, ¿de acuerdo? Todas las compañías que lanzan OPAs suelen ser del sector, también os lo digo, ¿vale? También es lógico, o sea, es un criterio de eficiencia económica. Bueno, entonces de repente British Telecom lanza una OPA sobre Portugal Telecom, sobre la portuguesa, en vez de a 12 euros, que es la que yo he lanzado previamente, en vez de a 12 la lanza a 14 euros. De esa forma, yo como accionista de Portugal Telecom, evidentemente, insisto en mi criterio de maximizar la rentabilidad. Por tanto, lo que hago es acudir automáticamente a la OPA de Portugal Telecom. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso Telefónica vería las orejas al lobo y vería que no va a completar su operación, y automáticamente lo que podría hacer, en caso de que tuviera capital suficiente, sería volver a lanzar una contra-OPA, es decir, incrementar el precio. ¿De acuerdo? Incrementamos el precio sobre la portuguesa. Y en vez de 12 euros, como la otra ofrecía 14, ofrecemos 15. Y así podemos llegar a una OPA competidora. El caso más reciente que a todos nos seguro que nos viene a la memoria es el caso de Endesa, ¿no? Endesa Enel, que fue pues un culebrón, en el que la verdad es que los que tuvieron acciones de Endesa fue estupendo porque la acción se revalorizó consistentemente. Con lo cual, a nosotros como accionistas nos interesa que haya una OPA, ¿de acuerdo? Es muy interesante que haya una OPA, ¿por qué? Porque todos los que tenemos acciones en cartera nos interesa que la haya, porque va a subir automáticamente el precio de la opción. ¿Vale? Bien, eso es lo que más nos interesa. Por tanto, siempre hay mucha rumorología, mucho interés comprador cuando hay unos rumores de OPA. ¿Vale? Cuando hay rumores de OPA, lógicamente la acción sube, ¿de acuerdo? Como sube, ¿por qué? Porque piensa que va a ser comprada y automáticamente el precio de la acción va a subir, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Bueno, las OPAs también os digo que tienen que ser autorizadas por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿de acuerdo? Todas las OPAs, sea competidora, sea hostil, sea amistosa, todas tienen que ser autorizadas por la CNMV, ¿de acuerdo? De esa forma nos garantiza, uno, que la compañía que quiere comprar, una compañía que quiere comprar la otra, tenga cash, o sea, dinero suficiente para poder afrontar los pagos, ¿vale? Una parte muy importante. Y eso nos garantiza que la OPA puede salir, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que se ha realizado una OPA competidora sobre la compañía en la que estamos nosotros, automáticamente nosotros, que habíamos acudido a Portugal Telecom a 12, porque a la de Telefónica, podemos automáticamente acudir a la que está haciendo British Telecom. ¿Por qué?
pues lógicamente ofrece más dinero, ¿vale? Bien, eso es interesante que lo tengamos en cuenta, que nosotros podemos siempre cambiar, ir al mejor postor. Perfecto. Para hacer el procedimiento de OPA es largo y tedioso. Primero, lo que os comentaba antes, hay que aprobarlo, tiene que ser aprobado por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que es muy interesante que quiero que tengamos en cuenta es que en el momento que se comunica al mercado, que la OPA es lanzada, se produce una suspensión del valor hasta el día siguiente. Es decir, si hoy cotiza, imaginaros que mañana, ¿vale?, Telefónica lanza una OPA sobre Portugal Telecom. Automáticamente, tanto Portugal Telecom en la bolsa de Lisboa como Telefónica en la bolsa española, ambas dos van a ser suspendidas por sus correspondientes reguladores. ¿Para qué? Principalmente para evitar manipulaciones de precios, para evitar distorsiones, para evitar especulaciones, ¿de acuerdo? También os digo una cosa, lo normal es que el que es comprado suba, esto es de manual, el que es comprado suba y el que compra baja. ¿Por qué? ¿El mercado qué interpreta? El mercado interpreta que el que compra va a desembolsar dinero, por tanto se tiene que apalancar, es decir, ha tenido que pedir un préstamo sindicado o similar previamente para poder afrontar la compra de la otra compañía. De esa forma, el mercado dice, tú estás apalancado, tú estás con falta de liquidez. ¿Por qué? Porque quieres comprar la empresa. Yo voy a vender tus acciones. En cambio, el que compra ve como una posibilidad de revalorización. Esto es de manual. Por supuesto, en bolsa, por desgracia, no podemos decir que se cumple todo al 100%, pero en un porcentaje bastante elevado se suele producir esto. ¿De acuerdo? Bueno, sigo. Luego, posteriormente se hace la constitución de garantías, es decir, que la compañía va a poder pagar. La sociedad, es interesante, no puede realizar actividades que afecten a la OPA, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de telefonía, no puede a lo mejor hacer una campaña que decida el inversor acudir a la OPA o no, ¿vale? Eso es muy importante. Durante los 15 siguientes días la CNMV aprueba o deniega la OPA, ¿vale? Normalmente si hay caso suficiente la prueba. Posteriormente se publica la OPA. El plazo de aceptación va entre 1 y 3 meses. Lo normal es que no llegue a los 3 meses, que en torno a un mes se resuelva todo. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay casos, por supuesto, como en la OPA competidora de CNL, que bueno, fue un culebrón, que si recordáis estuvimos meses con este tema, ¿no? Pero vamos, que lo normal es que estemos un mes solamente. ¿De acuerdo? Posteriormente se hace un informe, se aceptan las ofertas, se publican los resultados y se liquida la OPA, ¿vale? Y, claro, lo último, por supuesto, se levanta la garantía. Una cosa muy interesante es que una vez, imaginaros que Telefónica ha conseguido comprar a Portugal Telecom. Entonces, en ese caso, lo interesante es que veamos que van a cotizar, van a vivir en sus bolsas de origen las dos acciones durante un periodo determinado de tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hasta que no se produzca la absorción de los nombres finales, las dos acciones van a convivir en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, habrá un momento en el que se produzca una equiparación, que es como se denomina cuando una compañía finalmente absorbe a la otra, en términos bursátiles, ¿vale? Entonces se produce la equiparación de los códigos de cada una de las compañías y Portugal Telecom desaparece en la bolsa de origen y ya todo se llega a denominar Telefónica en este caso, ¿vale? Entonces, a nosotros como accionistas, ¿cómo nos afecta? Pues a nosotros como accionistas, lógicamente, si lanzan una OPA, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque nuestras acciones automáticamente van a subir. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a ver, ¿tenéis alguna duda sobre esta primera parte de OPAs? Como siempre, si os parece, me lo ponéis en el chat y os las voy contestando según lo vaya leyendo. ¿Vale? Bueno. Lo podéis ir escribiendo, no os preocupéis, yo en cuanto la lea lo voy respondiendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es la primera parte, la parte de OPAs, que es muy interesante y creo que más o menos lo tenemos claro, pero siempre es interesante saber un poco cómo funciona, ¿no? Así en un lenguaje más de calle. Bueno, la siguiente cosa que me gustaría explicaros es la OPE. Una OPE es una oferta pública de exclusión. ¿Cuándo se da una OPE? Vamos a ver, mirad. Hay determinados momentos en el que las compañías no les interesa cotizar en bolsa.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya han cumplido su objetivo, o pues simplemente pues porque a lo mejor la empresa está a punto de quebrar, o, bueno, o sinceramente, o personalmente su objetivo era obtener una cierta publicidad y ya lo han conseguido y ya no quieren obtener más publicidad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, pues nada, se lanza una OPE, que es una oferta pública de exclusión. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Telefónica, por ejemplo. Uy, no, disculpad, Telefónica no, Telepizza. Pues Telepizza en su momento empezó a cotizar en bolsa. Finales de los años 90, le fue bastante bien y demás. Entonces, pues nada, empieza a cotizar. Y bueno, pues sus planes de expansión eran correctos y demás. Entonces, en un momento determinado, Telepizza, bueno, pues decide abrir negocio en Estados Unidos, en el país de la pizza, etcétera, etcétera. Bueno, pues y luego, posteriormente a esto, decide hacer una OPE, es decir, retirarse de bolsa, hacer una oferta pública de exclusión. Entonces, en ese momento, automáticamente, deja de cotizar, ¿vale? Entonces, yo lo que os aconsejo es que siempre que se produzca una exclusión bursátil, siempre es aconsejable acudir a esta OPE. Lógicamente, esta OPE no se va a producir exactamente por el mismo importe. Es decir, si por ejemplo Telepizza, por seguir con este ejemplo, estaba cotizando a 20 euros, que no era así, pero bueno, estaba cotizando a 20 euros, pues la OPE no va a ser por 20 euros, será por un precio inferior. Será por un precio más o menos, imaginaos, a lo mejor por 15, 14 euros, ¿de acuerdo? Pero incluso con las pérdidas, yo siempre os aconsejo que acudáis a esta OPE. ¿Por qué? Porque va a ser papel mojado. Lo único que va a pasar si no acudís es que en nuestra cuenta de valores tengamos depositadas unas acciones en las cuales la entidad financiera con la que trabajemos nos va a estar cobrando constantemente las comisiones de custodia semestral, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues no es normal que estemos pagando las acciones una custodia por esto, ¿de acuerdo? Vale. Entonces siempre acudís. Y también os diré que las OPE siempre están dirigidas absolutamente a todos los productos que se negocian. Es decir, se negocian acciones, se negocian bonos, obligaciones, convertibles, etcétera, etcétera. Todo va dirigido absolutamente a todos los productos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, si tenéis alguna duda sobre la OPE, sobre la oferta pública de exclusión, no tenéis más que ponerlo en el chat y os la iré contestando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver la siguiente. La siguiente es la OPV y la OPI. Bien. Bueno, voy a empezar con un ejemplo. Mirad, en los años 90, en la época cuando empezaron las privatizaciones, Telefónica fue un exponente de la OPV, es decir, era una empresa pública que pasa a ser privada. ¿Cómo pasa? Mediante OPV, oferta pública de venta. Es decir, el Estado tenía una participación y quiere pasarla a manos privadas, es decir, a nosotros. Entonces fue paulatinamente vendiendo una parte de su capital que tenía en ese momento. De esa forma, bueno, pues Telefónica pasó de manos públicas a privadas, una parte de su capital, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Nosotros tenemos la posibilidad de acudir o no acudir. Concretamente, en los años 90 fue bastante bien, ¿vale? Para el accionista, tuvo una cierta revalorización y entonces nosotros acudimos. Pero la OPV es para empresas públicas. Cuando una empresa privada quiere empezar a cotizar en bolsa, por ejemplo, quiere pasar sus acciones a manos privadas para financiarse o para cualquier motivo, o para un proyecto de expansión que tiene que hacer, etcétera, es una OPI, que es una oferta pública inicial. ¿Veis la diferencia? O sea, la principal idea es que mediante una OPV es para empresas públicas, la OPI es para empresas privadas. Pero, también os digo, todo el mundo, cuando una empresa sale a cotizar a bolsa, le llamamos OPV. Por ejemplo, cuando Inditex empezó a cotizar, allá por los años finales de los 90 más o menos, principios del 2000, nosotros dijimos sí, porque la OPV de Inditex, ¿no? Es decir,
todo el mundo hablamos de UPV. Quiero decir que podéis perfectamente seguir con este argot, porque lógicamente no hay ningún, nos vamos a entender mucho mejor todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es un poco la idea. OPV, la empresa que sale a cotizar por primera vez, y la OPI, la empresa que no sale a cotizar por primera vez, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir. Insisto, si tenemos alguna duda, no tenéis más que ponerla en el chat, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco con esto, la idea que yo os quiero transmitir es, entonces, ¿por qué una empresa cotiza en bolsa? ¿No? Siguiendo un poco con el argumento anterior. Pues mira, cotiza por varios motivos. Uno, porque necesita obtener financiación. Cuando una empresa se plantea salir a bolsa, dice, vamos a ver, yo tengo dos opciones para obtener financiación. Una, acudo a una entidad financiera, me cobra un X% y se lo tengo que pagar, y claro, tal y como está por ejemplo ahora el momento económico, a lo mejor me lo da o no me lo da, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, si cotiza en bolsa, una parte de su accionariado lo da a las personas que se lo compran. Por tanto, bueno, pues desde ese punto de vista obtiene una financiación relativamente más económica que si acude a una entidad financiera. También os digo que cotizar en bolsa no es barato, ¿de acuerdo? O sea, tiene una serie de costes, pero claro, también os digo una cosa, un blue chip como puede ser Telefónica, Repsol, Santander, etcétera, etcétera, creo desde mi punto de vista que es totalmente insignificante el coste que tienen que pagar por cotizar en bolsa, ¿vale? Y también os digo una cosa, la imagen corporativa que tiene una empresa que cotiza en bolsa y la publicidad indirecta que tiene es totalmente diferente a la que no cotiza en bolsa, ¿vale? Por ejemplo, nadie conocíamos a determinadas empresas cuando han empezado a cotizar, porque es un estilo Astroc, por ejemplo, cuando empezó a cotizar, pues prácticamente nadie conocía a esa empresa. Y gracias a que empezó a cotizar, pues lógicamente todos empezamos a hablar de ella, todos empezamos los analistas empiezan a investigar, a analizarla, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, os quiero decir que la publicidad indirecta es tremenda, ¿vale? Todo ello va acompañado de un prestigio social. Toda compañía que cotiza en bolsa tiene un prestigio anexo que, bueno, pues que es bastante interesante, ¿no? Luego, aumenta la liquidez. Una cosa muy interesante es que se valora diariamente la empresa. Sabemos en todo momento cuánto vale esa empresa. Simplemente vemos el precio de cierre del día por el número de acciones que tiene y automáticamente sabemos la valoración que tiene esa compañía en el mercado, ¿vale? Bueno, pues básicamente estos son los motivos que tiene para cotizar en bolsa una empresa. Pero yo lo resumiría en dos principales. Una, publicidad, bueno, incluso en tres. Publicidad, prestigio y financiación. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a seguir. Lo dicho, por favor, si tenéis dudas, por favor, no tenéis más que ponerlas en el chat y automáticamente las contesto, ¿de acuerdo? Bueno, otro concepto muy interesante que veamos es los splits y los contra-splits. Un split, ambos dos son efectos totalmente psicológicos. Os cuento por qué. Mirad, un split, cuando una empresa cotiza, imaginaros, a más de 100 euros, por ejemplo en su momento Acciona cotizaba a más de 100 euros, el efecto psicológico que yo tengo es decir, madre mía, a 100 euros, o sea, qué poco voy a poder comprar. Si yo tengo 1000 euros, solamente voy a poder comprar 10 acciones, con lo cual no me parece bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago? Pues automáticamente, en vez de comprar acción a 100 euros, pues me voy a comprar telefónicas, que a lo mejor están en torno a 10 euros y puedo comprar muchas más. En vez de comprar 10, compro 100, ¿no? Con lo cual, psicológicamente yo estoy comprando más y psicológicamente lo que estoy haciendo es perjudicar a la compañía que cotiza a 100 euros. ¿De acuerdo? O imaginaros que Google están a $500, yo solamente tengo $750 y por tanto solamente puedo comprar una acción de Google, porque nunca podemos comprar una acción y media, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que pasa
es que la compañía, como ve reducir considerablemente su negociación en bolsa, lo que hace es reducir. Es decir, si vale 100 euros, valen 50 y tienes más acciones. ¿Vale? Reduce el valor nominal, se reduce el efectivo, ¿vale? Es decir, si vale 100, valen 50 y tenemos más acciones. ¿Vale? Eso es el split. Y el contra split es el efecto totalmente contrario. Es decir, yo tengo una compañía que está cotizando en bolsa a 0,50 céntimos. Entonces, psicológicamente yo digo, imaginaros, por ejemplo, Yastel en su momento cotizaba a 0,50 céntimos, más o menos, 0,30, 0,50. Entonces, si yo quiero comprar acciones, digo, pues mira, prefiero comprar acciones de Telefónica que cotizan en torno a 10 euros. De esa forma, yo psicológicamente pienso que esa compañía va mal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Lo mismo, que Yastel ve reducido considerablemente la negociación de sus acciones. Y recordar que uno de los criterios fundamentales para que una compañía esté en el IBEX 35 o en el indicador de origen de su país es que sea líquido y que se negocie X número de acciones. ¿Vale? Bien. Entonces, en este caso, lo interesante es que veamos que los splits y contra splits se producen. Pues están avisados por la compañía, pero hay ocasiones en las que nos levantamos y de repente vemos en nuestra cuenta de valores, en vez de tener 100 acciones, tenemos 200. Nos hemos encontrado casos en los que te llaman determinados clientes y dicen, corre, véndeme esas acciones que las tengo depositadas en mi cartera. Bueno, pues por favor, veamos si ha habido un split. Veamos siempre la valoración de esa cartera. Nunca nos fijemos en el número de acciones, porque las compañías son totalmente libres de realizarlas cuando lo crean oportuno. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos entonces a seguir con el temario. Si tenéis alguna pregunta de lo que hayamos visto hasta ahora, que son los splits, contra splits, OPAs, OPVs, OPIs, ya no tenemos que ponerla en el chat. Bueno, entonces, en el caso de una ampliación de capital, lo interesante que veamos en esto es que una ampliación de capital se realiza cuando estamos en momentos de crisis o la compañía, por ejemplo, son más típicas y que la empresa necesita financiación. Entonces, una ampliación de capital lo que hace la compañía es emitir nuevas acciones. Y le da un derecho de suscripción preferente a los antiguos accionistas. Es decir, si yo soy, imaginaros, por seguir con el ejemplo anterior, si Telefónica hace una ampliación de capital, ¿vale? Yo como antiguo accionista a una determinada fecha me da la posibilidad de suscribir esas acciones, ¿vale? En caso de que yo no estuviera interesado, entonces le da las acciones, se las ofrece al resto de los posibles accionistas interesados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo interesante de las ampliaciones de capital es ver que durante la vida de las ampliaciones aparece una figura que es la figura de los derechos. ¿De acuerdo? Los derechos, normalmente las ampliaciones son a lo mejor 3 por 1, es decir, que necesito 3 derechos para suscribir una acción, por ejemplo, o 2 por 1, 2 derechos para suscribir una acción. En muchas ocasiones, a lo mejor la compañía me regala un derecho por cada acción anterior que tuviera. Imaginaos si tengo entonces 50 acciones de Telefónica, la compañía me va a regalar a mí 50 derechos, ¿vale? Entonces, de esa forma yo podría, de forma gratuita, suscribir al menos 25 acciones, si son 2 por 1, ¿vale? Una cosa interesante, o imaginaros que necesito para suscribir una acción 55 derechos. Por tanto, tendría que comprar 5 derechos más con los 50 que tengo y podría suscribir una acción totalmente gratuita, ¿vale? Entonces, lo interesante es que sepamos es que los derechos cotizan en bolsa junto con las acciones. Imaginaros, Telefónica lanza ampliación de capital, como comentábamos antes, TEF lanza ampliación de capital. Bien, punto 1. Punto 2. Los derechos no se llaman TEF, acordaros los RICs de los valores, que es TEF en este caso. Sería TEF.D, ¿vale? Que identifica que es el derecho en este caso. Entonces, cotizan los derechos desde el primer día de la ampliación hasta el último día de la ampliación. Ahora,
permitidme que os diga lo que yo he venido observando en los últimos años, y es que los primeros días de la ampliación los derechos suelen cotizar más al alza. En teoría, la teoría de las ampliaciones dice que la cotización de los derechos y de la acción tienen que ir totalmente en línea, tienen que ir totalmente paralelos. Si la acción de Telefónica sube, el derecho sube. Si sube un 3%, sube un 3%, y así sucesivamente. ¿Qué nos demuestra la práctica? Que cada uno va a su libre albedrío, y hay una fuerte especulación sobre los derechos. De esta forma os digo que es muy interesante que si yo no estoy interesado en acudir a la ampliación de capital, automáticamente que lo venda los primeros días de la ampliación. ¿Por qué? Porque va a valer más. ¿De acuerdo? Los últimos días no es que tienda a cero, pero casi. Si los derechos están cotizando imaginaros a 0,50 céntimos los primeros días, probablemente los últimos días estén cotizando en torno a los 0,15, 0,14, depende por supuesto de la ampliación, depende de muchísimas cosas, como es lógico en estos tipos de casos, ¿vale? Pero ese es mi consejo, ¿vale? Entonces las ampliaciones de capital pueden ser pues a la par, que el inversor solamente paga el valor nominal, con prima de emisión, es decir, el valor nominal más una prima, liberadas, que son las gratuitas, parcialmente liberadas, una parte gratuita y la otra no. O sea, hay varias formas, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es interesante que lo sepamos. Entonces, una ampliación de capital para nosotros, en caso de que se produzca cuando nosotros somos accionistas de una compañía, pues está bien. O sea, vamos a ver, el mercado puede interpretar dos cosas. Una, que necesita financiación, por tanto castiga a la acción, ¿ya? En estos momentos de crisis, como podéis observar en el mercado, pues están lanzando constantemente ampliaciones de capital, ya es el caso Popular, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el mercado puede interpretar que se necesita financiación, con lo cual castiga el valor, ¿vale? Y por otro lado, puede interpretar que no es que necesite financiación, es que bueno, pues va a hacer una ampliación porque tiene que hacer un proyecto, con lo cual está fenomenal. Y nosotros como accionistas, lo interesante es que si hay una ampliación de capital, pues tenemos una remuneración gracias a los derechos, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de los dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, un dividendo, esto más o menos sabemos todos lo que es, ¿no? Que es la remuneración que nosotros como accionistas tenemos de una acción, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante, muy interesante que invirtamos en base a dividendos. ¿Por qué? Porque ya a priori vamos a obtener pues un 10, un 8, depende de la compañía. Entonces, si el mercado baja un 8% y nosotros vía dividendo hemos obtenido una rentabilidad de un 8%, pues nos vamos a quedar flat, nos vamos a quedar cero, ¿no? Con lo cual, pues es muy interesante. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, también es muy interesante saber que los 1.500 primeros euros están exentos de tributación. Los 1.500 primeros euros vía dividendos, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues sabemos que ahí tenemos una pequeña alegría fiscal, ¿no? Entonces, lo que más me interesa destacar de los dividendos es que cuando se produce el pago del dividendo, primero, nosotros tenemos derecho al cobro el día, imaginaros, hoy ha cerrado Telefónica a 20 euros y nosotros hemos comprado acciones de Telefónica al cierre. Mañana, por la mañana, a primera hora, cuando el mercado abra a las 9 de la mañana, Telefónica no va a valer 20 euros, va a valer 19. ¿Por qué? Porque automáticamente se descuenta el valor de 1 euro que ha pagado Telefónica, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si pensamos, es decir, es como si la compañía nos adelanta esa rentabilidad futura. Lo bueno es que se abona en cuenta corriente, ¿de acuerdo? Minora el valor de la acción, pero se nos abona en cuenta corriente el importe del dividendo, en este caso de 1 euro, ¿vale? Bueno, entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es decir, no porque nosotros compremos hoy, mañana vamos a tener el mismo importe, ¿vale? Que hay muchos accionistas que están confundidos con ese tema, ¿de acuerdo? Lo normal es, en una condición normal de mercado, que si ha pagado 1 euro de dividendo, lo normal es que durante las próximas sesiones, poco a poco el valor vaya recuperando la cotización anterior, es decir, los 20 euros de Telefónica en este caso. Poco a poco debería de ir poco a poco subiendo.
también ahora mismo estamos en unas condiciones un poco hostiles de mercado, un poco pues que tenemos muchas volatilidades, las negociaciones son prácticamente escasas, con lo cual si os fijáis en un gráfico, por ejemplo en el gráfico de Telefónica, pues no se han ido rellenando esos huecos producidos por el dividendo, ¿vale? Eso no quiere decir que en un futuro se rellene. Bueno, vamos a seguir si os parece, y vamos a hablar de dos conceptos que a mí personalmente me gustan muchísimo y son fundamentales a la hora de poder invertir en bolsa. Estos conceptos son el stop loss y el stop profit. Bueno, si os parece, voy a ir a un gráfico para poder explicar más o menos estos conceptos, cómo los podríamos llegar a entender. Imaginaros, este gráfico de Bloomberg a mí me gusta bastante. Entonces, yo invierto en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces en este punto veis con el cursor, ¿verdad? Donde estoy señalando, que es el máximo que se produce en mayo del 2010. Si no lo veis, me lo podéis decir por el chat, por supuesto. Entonces, yo invierto aquí y digo, ¿cuánto quiero ganar? Claro, esa respuesta es un poco ambigua, ¿no? Porque si yo digo ¿cuánto queréis ganar?, todos me vais a decir mucho. Vale, perfecto. Pero tenemos que tener método de inversión. Es decir, ¿cuánto queremos ganar? ¿Un 7%? ¿Un 8%? Tenemos que tener el suficiente método. Tenemos que ser lo suficientemente rigurosos. Que si yo he invertido aquí, quiero ganar un 7% y ese punto se produce aquí, aquí vendo. ¿Vale? Y dejarme las expectativas de que si va a subir más, si va a subir menos, etc. ¿Por qué? Porque si sigo mi método de cuánto quiero ganar y vendo, me voy a evitar muchos problemas futuros. ¿Vale? Entonces, para el stop loss, en este caso, estoy en mayo del 2010, donde está la raya vertical, ¿de acuerdo? En esta raya vertical veo exactamente donde finaliza el día 10 y pasa el día 11 de mayo. Yo ahí tomo posiciones de compra, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento que yo tomo posiciones de compra, vemos que luego el mercado poco a poco sigue bajando, que es el caso del 11 de mayo, ¿vale? Luego, posteriormente, remonta un poquito más, ¿vale? En esa franja del 11 de mayo. Bueno, pues entonces, yo lo que digo es, ¿cuánto estoy dispuesto a ganar? Pues si estoy dispuesto a ganar un 7%, vendo. ¿Y cuánto estoy dispuesto a perder? No estoy dispuesto a perder más de un 3%. Entonces, en el momento en el que baja del 3%, que puede ser perfectamente el punto mínimo del día 11 de mayo del 2010, ¿vale? El punto mínimo, el punto de inflexión ese, ahí debería de vender. ¿Para qué? Para seguir método. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es seguir método. ¿Por qué? Porque de esa forma me voy a evitar grandes disgustos. Si yo sé que voy a perder un 3% como máximo y sé que voy a ganar un 7, un 8% como máximo, de esa forma, si me mantengo dentro de los rangos que yo me establecí previamente, por supuesto, en base a muchos conceptos que iremos aprendiendo a lo largo del máster, ¿vale? Que lógicamente no es que sea la intuición de yo creo que Telefónica va a tener un stop loss de tal, no, hay que basarlo en cosas empíricas, ¿vale? Entonces, en este caso, el stop loss sería, por ejemplo, ese 3% que yo me he fijado para vender por debajo del 3%. Y el stop profit, el stop a beneficios, es de ese 7% por arriba. Siempre que mantenga mi método, siempre que mantenga un método adecuado basado en los conceptos financieros correctos, mis inversiones en bolsa tendrán garantizado cierto éxito. ¿Vale? Eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Lo que también os quiero comentar es que el inversor, sobre todo el inversor inexperto, ¿no? Lo que suele hacer es, imaginaros que compra acciones de X, por no poner ninguna compañía, a 10 euros. La compañía baja a 5 euros, por supuesto no tienen ningún stop loss, ni stop profit, ni nada por el estilo. La compañía baja a 5 euros. En ese caso, ¿qué es lo que hace el inversor? Dice, bueno, vamos a ver, compro más. ¿Por qué? Porque si compro más, hago un precio medio de 7,5 euros.
Compré a 10, está a 5, compro a 5, pues 7,5 es el precio medio. Bueno, eso es un error. ¿Por qué? Porque si el valor está en tendencia de bajada, que ya lo veremos paso a paso con los gráficos, está en tendencia de bajada, etcétera, etcétera, pues lo que vamos a ver es que lo único que va a hacer este inversor es acumular pérdidas. Por tanto, método, ¿vale? Luego también hay otra cosa que me gusta comentar siempre, y es las sensaciones, ¿no? Las fases del inversor. Una vez comentaba, ¿no? Pues leyendo este libro, una serie de libros, en uno de ellos decía que el inversor, cuando compra, imagínate, compra X a 10 euros, de repente le sube a 12, el tío dice, pues mira qué suerte he tenido, el día siguiente le sube a 14, el día siguiente a 16, a 20, a 25 y así sucesivamente, y llega un momento que está a 50, ¿no? Entonces, durante toda esa fase, lo que haces es experimentar una fase de euforia en la que va de cierta alegría a una euforia final, en la cual dice, bueno, yo automáticamente mañana voy a dejar mi trabajo, me voy a dedicar exclusivamente a la inversión en bolsa. ¿Por qué? Porque es sencillo y veo que aquí todo el mundo gana. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado es traicionero y el mercado expulsa a ese tipo de inversores. Entonces, automáticamente el mercado tiende a retroceder. Y el inversor que había comprado a 20, a lo mejor, pues he llegado a 40 la acción, poco a poco va bajando, 30, 28, 25, etcétera. Incluso llega al precio de compra y pierde, a partir de ahí pierde, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento lo que está pasando es que el inversor que compró a 20, ahora su acción está a 15. Y ya no está en una fase de euforia, está en una fase de frustración. Entonces, hay que tener en cuenta muy seriamente que hay que tener método de inversión, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo esto ya os digo que todo esto poco a poco lo vais a ir adquiriendo, y ya veréis como al final de este máster tenéis un concepto de análisis técnico, análisis fundamental, todo fenomenal, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que os quería comentar sobre el stop loss y el stop profit, ¿de acuerdo? El stop profit es hasta dónde estoy dispuesto a ganar, 7-8%, stop loss hasta dónde estoy dispuesto a perder, ¿de acuerdo? Lo dicho, si tenéis alguna duda, por favor, no tenéis más que consultarlo, ¿vale? Bueno, ahora, como os comentaba al principio de la sesión, me gustaría comentaros un par de casos prácticos que a mí la verdad es que personalmente me gustan mucho, porque es que demuestran muy bien lo que es un poco la historia bueno, pues bursátil reciente, ¿no? Entonces, una de ellas que os quiero comentar es la caída histórica del Dow Jones, ¿no? En la cual, bueno, pues un operador de mercado, ¿vale? Unos dicen que es un error informático, otros dicen que es un operador, etcétera, pero bueno, la historia es que, así la versión más o menos oficial es que un operador vendió 1 billion con B de Procter & Gamble en vez de 1 million, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, fijaros, bueno, todo esto por supuesto estaba en un momento de fuertes rumores en los cuales, bueno, pues acordaros del 2010, de mayo del 2010, que es una historia muy reciente, ¿no? Ya cuando la crisis era palpable, había una falta de liquidez en los mercados financieros tremenda, la verdad es que estábamos en un momento un poco delicado, ¿no? Bueno, pues en ese momento pasa esto, ¿no? Pasa que hay un error informático o viene un operador. ¿Qué es lo que pasa? Fijaros, ¿veis esta caída tan fuerte que se produjo este día? Esta caída tan fuerte fue motivada por esta venta masiva de este valor. Este valor, lógicamente, es un valor que tiene bastante peso en el índice, ¿no? Entonces, lo que pasa es que baja. Entonces, lógicamente, esta bajada baja. ¿Por qué tanto? Pues porque automáticamente van saltando paulativamente todos los stop loss de todas las acciones. Tener en cuenta que todos los sistemas de trading son prácticamente al 99,9% son automáticos. Entonces, en el momento que se produce una bajada, automáticamente se van produciendo bajadas, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es que los stop loss sigan saltando. Entonces saltan de tal forma que se produce una caída muy fuerte. Entonces, imaginaros que Telefónica mañana lo veis a 2 euros en un momento determinado de la sesión, o que tenéis una orden limitada de Telefónica vosotros a 2 euros, ¿vale? Una orden pues por si cuela, o sea, la típica orden que ponéis por si cuela, ¿no?
Bueno, pues entonces automáticamente se compra y ya todos los sistemas de trading automáticamente vuelven a lanzar sus órdenes de compra programadas cuando llegan a cierto nivel de precios, y automáticamente, como veis, la acción se recuperó enseguida. Hubo un momento de bajada fuerte y un momento de subida fuerte. ¿Qué es lo que pasó? Que lógicamente hubo muchísima gente que se arruinó y muchísima gente que se benefició. ¿Qué es lo que hizo el Dow Jones? Anuló todas las operaciones a determinados niveles, cuando permitió una bajada de 3-4%, y a partir de ahí todas las operaciones que se hicieran por debajo, como veis, la parte más gruesa de la línea blanca de la caída fuerte, todas esas operaciones se anularon, ¿vale? Con lo cual, lógicamente se mitigaron bastante las caídas de las pérdidas de la sociedad, ¿vale? Este es un caso que fue muy sonado. Si cotilláis un poco por internet veréis que hay muchísima prensa escrita sobre este caso, y bueno, la verdad es que se estudia en muchas escuelas de negocios y me parece muy interesante siempre recalcarlo, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro caso que también me parece bastante curioso e interesante, y es un caso similar que se produjo en la bolsa nipona, ¿no? Donde un operador de VS introdujo una venta, ¿vale?, de una compañía por 610.000 títulos a 16 yenes, y lo que realmente quería hacer era 16 acciones a 610.000 yenes. Con lo cual, ¿qué pasa? Que automáticamente veis la caída que se produce tan fuerte. Se produce una caída fuerte y, bueno, pues me imagino que este operador, pues no sé si se dedicaría más a los mercados financieros en el futuro, ¿no? Lo que quiero que tengamos en cuenta aquí, después de estos dos casos que hemos visto muy brevemente, es que en España esto no pasa. En España esta caída tan vertical no se produce. ¿Por qué? Primero, normalmente las sociedades de valores y agencias de valores, es decir, los miembros del mercado que vimos otro día, tienen filtros y tienen controles para evitar que estas anomalías de mercado se produzcan, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, existe una cosa que estuvimos viendo otro día, que eran las subastas de volatilidad por rango estático y por rango dinámico, ¿no? Entonces, en el momento en el que se produce una fuerte caída, automáticamente van a saltar las subastas de volatilidad por rango estático y por rango dinámico. Con lo cual, si el valor bajara un 3, un 4%, imaginaros que está superando el rango de cada uno de los valores, automáticamente salta esa subasta de volatilidad. Con lo cual, el mercado se para durante 5 minutos y el operador que ha introducido el error o el error informático se puede subsanar perfectamente. Si ha introducido una venta de X títulos, por ejemplo, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque se puede anular esa orden y el mercado otra vez volvería a su situación previa, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener en cuenta que las subastas de volatilidad por rango estático y dinámico son muy beneficiosas para evitar ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Bueno, otro caso que os quiero comentar, porque me parece, la verdad es que me parece el caso por excelencia de todo, ¿no? No sé si recordáis en mayo del 2010. En mayo del 2010 la situación en los mercados financieros era agonizante. ¿Por qué? Porque no había liquidez. Estábamos en un momento en el que, bueno, pues no había confianza entre sí, ya no solamente de los propios mercados, sino de los propios agentes que intervenían es decir, los bancos no se fiaban entre sí, con lo cual, bueno, pues la verdad es que estábamos en un momento bastante crítico, ¿no? ¿Qué pasaba? Que si no hay liquidez y si no se fían unos de otros, los productos no se van negociando unos con otros, ¿no? Con lo cual llegamos a una situación en la que necesitamos una intervención de algún tipo por parte de las autoridades financieras europeas, y así ocurrió. El día 10 de mayo del 2010 se aprueba el mayor plan de rescate a nivel europeo en la historia. No sé si recordáis que era un domingo cuando se aprueba. Estuvieron todo el fin de semana reunidos, los mercados necesitaban una acción, ¿vale? Y se aprueba ese plan el domingo, con lo cual imaginaros el lunes cómo estuvieron los mercados. Estaban, vamos, que saltaban por los aires.
Entonces, fijaros qué pasó en el IBEX 35 ese día. ¿Veis esta gran subida que se produce del 7 de mayo, que fue viernes, al 10 de mayo, que fue lunes? El domingo se aprueba el plan de rescate y se abre el mercado. Pues prácticamente con un 12% de alza. No está mal, ¿no? Pero fijaros que justo la línea que hay entre el día 7 y el 10, que la separa, hay un pequeño gap, ¿vale? Hay un pequeño hueco, ¿vale? Que vemos que el mercado no abre a las 9 en punto. No, pues os comento, el mercado abrió a las 9:23 de la mañana. ¿Y por qué fue esto? Pues mientras todas las plazas europeas estaban subiendo un 10, un 14, un 16%, sin libre albedrío, porque las subastas de volatilidad no existen, en España todos los valores estaban en extensión de subasta, simplemente porque todos los valores estaban en subasta, porque estaban superando sus rangos de fluctuación. Es muy curioso ver esto. Claro, imaginaros los colegas europeos llamando a España y diciendo, ¿qué está pasando en España? ¿Por qué no abre? Y es muy difícil de explicar una subasta de volatilidad y todo lo que ello conlleva en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, simplemente que veáis esta subida tan vertical que se produjo con un retraso considerable. Perdimos 23 minutos de negociación, cosa que es totalmente increíble, ¿vale? Entonces, luego, como veis, ese día llegó a subir hasta un 14,37%, no está nada mal respecto al cierre del viernes anterior. Fue un momento en el que, bueno, pues que se esperaba ya que esa medida de inyección de liquidez, pues bueno, pues fuera a arreglar los mercados financieros. Luego ya con el tiempo se vio que esa medida realmente no valió. Fue una de las primeras medidas que se tomaron de liquidez, ¿vale? Bueno, pues este caso me gusta mucho explicarlo simplemente para que veáis esa reacción al alza y cómo funcionan los mercados, cómo funcionan las subastas de volatilidad. Entonces, bueno, vamos a ver, ya que hemos visto esto, ya que tenemos ciertos conocimientos, ¿vale? Ya podemos tomar unos ciertos criterios, ¿no?, a la hora de invertir. Entonces, ¿cómo podemos invertir en bolsa y no perder el intento? O por lo menos perder menos de lo que deberíamos, ¿no? El primer consejo es siempre huir de momentos de máxima volatilidad. La volatilidad no trae efectos positivos sobre nuestra cartera de valores. La volatilidad, hay que saber, incluso los profesionales se las ven y se las desean para manejar la volatilidad. Hay muchísimos productos con los que se puede ganar muchísimo en las carteras, como son las opciones, futuros, derivados, todos CFDs, etcétera, ¿vale? Pero hay que dominar muy bien todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque igual que se gana mucho, se pierde mucho. Eso ya lo veis en la parte de derivados, como es bastante apasionante, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como pequeños ahorradores, como gestores de nuestras carteras o de nuestros amigos, familias, etcétera, debemos de olvidarnos de estos momentos de máxima volatilidad. Luego, segundo punto, y perdonad que he recalcado muchísimo durante la sesión de hoy, pero es que es clave, es cuánto estamos dispuestos a ganar y cuánto estamos dispuestos a perder, ¿de acuerdo? Es decir, utilizar nuestro método de stop loss y de stop profit. El stop loss se coloca como una orden de stop loss y el stop profit se coloca como una orden limitada en el mercado, ¿de acuerdo? Bien. Luego es interesante que lo que nosotros invirtamos en bolsa no lo necesitemos en los próximos 10 años. De esa forma, si el mercado sube o si el mercado baja, a nosotros nos tiene que dar igual, o incluso si el mercado deja de cotizar durante 10 años en un mercado determinado, como hizo Warren Buffett, ¿vale? Si el mercado deja de cotizar, a nosotros nos tiene que dar igual. ¿Por qué? Porque hemos invertido en bolsa el dinero que no vamos a necesitar para pagar la hipoteca de los próximos 5 años, ¿vale? Eso es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, y es un aspecto que mucha gente invierte en bolsa pues para ganarse algo, para poder hacer algo, ¿no?, para poder invertir en el corto plazo. Pues hay que tener muchísimo cuidado con el tema, ¿vale? Y luego una cosa muy interesante es que debemos de invertir en valores seguros, debemos de invertir en blue chips que nos ofrezcan un dividendo muy atractivo a un escenario de medio y largo plazo, ¿vale? De esa forma nosotros sabremos que
bueno, pues estamos invirtiendo perfectamente en valores pues, estilo Telefónica, Repsol, Santander, BBV, ¿vale? O sea, valores grandes, valores que nos ofrecen dividendos y que nos ofrecen muy buena rentabilidad, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, por supuesto, consejos hay muchos. Y luego seguir un método de inversión en el cual pues tengamos que aplicar nuestros conocimientos de análisis técnico, nuestros conocimientos de análisis fundamental, nuestros conocimientos de gestión de carteras, nuestros conocimientos de derivados, de interpretación de datos macro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, gracias a las decisiones que podremos tomar con los instrumentos que vamos a ir aprendiendo de aquí a junio, pues nosotros llegaré en junio y diremos, tengo sobre la mesa, tengo en mi cabeza 17, 18 métodos de inversión, los cuales los voy a optimizar ¿para qué? Para maximizar mi beneficio y hacer una inversión acorde a mi perfil de riesgo, que eso siempre es lo que tenemos que tener siempre en la cabeza, ¿de acuerdo? La bolsa no es un casino, la bolsa no es un sitio donde tengamos que donde podemos invertir y decir blanco o negro, no. Muchos inversores se la toman como un casino y de hecho escucho mucho la expresión voy a jugar a bolsa. No es voy a jugar a bolsa, voy a invertir en bolsa, ¿de acuerdo? Esa es la expresión correcta y no podemos utilizar lo que vamos a necesitar para hacer la compra del mes que viene, no, necesitamos el excedente, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un gráfico de la evolución del IBEX en ese momento, ahora mismo lógicamente este IBEX está un poquito más deteriorado, ¿no? Estamos a niveles bastante más ínfimos por abajo. Bueno, ya por último vamos a aprovechar ya la última parte de la sesión. Hasta ahora alguna duda, alguna sugerencia, en fin, estoy totalmente abierto a responderos todo lo que me vayáis preguntando antes de empezar con los warrants, Bueno, pues entonces vamos a ir empezando con los warrants porque es un producto interesante. Como veis en esta primera parte del módulo 1 y 2, hemos visto todos los activos que se negocian en bolsa, desde las acciones, los warrants que vamos a ver hoy, ¿vale? ETFs, etcétera, etcétera. Entonces, ETFs también os comento que lo vais a ver bastante en profundidad en la parte de fondos de inversión, ¿vale? Lo interesante de los warrants es, primero, que sepáis que son tipos de opciones y las opciones las vamos a desarrollar en el mercado de derivados, ¿vale? Con lo cual, el objetivo de esta introducción a los warrants es ver cómo funcionan y cómo contratarlos, porque luego toda la parte de entender qué es una opción, qué es el mercado de MEF, etcétera, etcétera, tendréis un módulo muy extenso, muy trabajado, muy desarrollado y de bastante calidad, en la cual el profesor oportuno os lo explicará correctamente, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, los warrants son tipos de opciones, ¿vale? Lo mejor que podemos hacer es, perdón, que me pasa rápido, saber que un warrant es una opción que es un tipo call o put. Entonces, lo que quiero que sepáis antes de nada es ver qué conceptos vamos a utilizar cuando hablamos de un warrant. Primero, necesitamos saber lo que es el subyacente. El subyacente simplemente es al valor al que está referenciada la acción, el warrant. Es decir, por ejemplo, Telefónica, Santander, Repsol, el IBEX 35, el CAC 40. Es decir, si os fijáis, el subyacente es al activo al cual está referenciado el warrant. Por ejemplo, yo voy a comprar un warrant sobre el oro. El oro es el subyacente en este caso. Voy a comprar un warrant sobre Telefónica. Telefónica es el subyacente, ¿vale? Al activo financiero o no al que esté referenciado perdón, este activo. ¿De acuerdo? Bien. El segundo concepto que tengo que tener en cuenta es el tipo de warrant. El tipo de warrant es call o put. Call significa que estoy invirtiendo al alza. Es decir, imaginaros que Telefónica hoy cotiza 10 y pienso que va a estar en 15 dentro de 5 días. Entonces voy a comprar un call de subida porque Telefónica va a subir. ¿De acuerdo? En cambio, un put es de bajada. Yo pienso que Telefónica va a bajar de 10 a 5 euros.
Entonces compraría un put sobre Telefónica. ¿Vale? ¿Para qué? Para ganar cuando la bolsa baja. Fijaros que es el primer instrumento que estamos viendo ya para ganar cuando la bolsa baja. ¿Vale? Bien. El siguiente concepto que tenemos que tener en cuenta es el strike. El strike o precio de ejercicio. Esto es el precio al que yo pienso que va a llegar el activo subyacente al que estoy invirtiendo. Imaginaros, Telefónica cotiza 10, pienso que va a llegar a 15, por tanto, compraría un warrant call, subida, sobre Telefónica, strike 15. ¿Vale? Es decir, al precio que yo pienso que va a llegar. Porque llegue, no quiere decir que ahí haya concluido el tema, no. ¿Vale? Si llega el warrant, automáticamente el warrant seguirá valiendo más, pero no deja de valer. ¿De acuerdo? Que eso es una pregunta que me hacéis mucho. Y luego, por último, el vencimiento. El vencimiento son, cada 3 meses vencen los warrants. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo comprar vencimiento de marzo, vencimiento de junio, ¿vale? Vencimiento de diciembre, etcétera, etcétera. Cada 4 veces al año amortizan los warrants. Pero yo puedo estar en enero y comprar un vencimiento de diciembre, ¿vale? A más vencimiento, menos volatilidad, menos riesgo. A menos vencimiento, más volatilidad y menos riesgo. ¿De acuerdo? Vale. Y luego el último concepto que tengo que tener en cuenta es la prima, que la prima es lo que yo estoy pagando por ese warrant, es decir, lo que me cuesta. Si una acción, por ejemplo, de Telefónica me cuesta 10 euros, un warrant, ¿vale? No serán 10 euros, será a lo mejor 0,50. Pues la prima 0,50 por la cantidad de warrants que quiero comprar, es decir, como si fueran acciones, pues eso es la prima, lo que yo estaría pagando por el precio, ¿vale? O sea, la cantidad de efectivo que tendría que pagar. Por tanto, para resumir, tenemos que tener en cuenta subyacente, tipo, strike, vencimiento y prima, ¿vale? Esas son las claves que tenemos que tener en cuenta con los warrants. Y una vez que sabemos esto, vamos a graficarlos, que ya veréis como aparentemente es complicado. Mira, un call, si os fijáis, la parte en rojo es la prima que yo estoy pagando. Un call es que yo estoy apostando en subida, ¿vale? El eje de las X significa que es la evolución del subyacente, es decir, Telefónica, imagínate, donde corta, donde empieza la parte azul, ¿vale? Ahí imaginaos que es 10. Entonces, si sube a 11, a 12, a 12, todo eso que hay en la parte triangular son beneficios. Y todo lo que hay en la parte de rojo es la prima, es decir, lo que yo he pagado. Y si el subyacente Telefónica va bajando de 10, 9, 8, 7, iremos hacia el eje de las Is, ¿no? En este caso. ¿Qué es lo que pasa? Que, como mucho, lo bueno que tienen estos tipos de warrants es que voy a perder como máximo lo que invierta en la prima. Es decir, lo que yo, imaginaros que he invertido 100 euros y como máximo, voy a perder 100 euros. ¿Vale? Eso es muy interesante que lo tengáis en cuenta. Y lo bueno también es que los warrants tienen ganancias ilimitadas, es decir, conforme vaya subiendo el subyacente, es decir, Telefónica, que es la parte azul en este caso, pues yo voy a ir subiendo mis beneficios. Por tanto, tenéis que tener en cuenta dos cosas. Una, ganancias ilimitadas y pérdidas limitadas a la prima, es decir, a lo que yo he invertido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir al caso put, ¿vale? Es decir, en el cual yo estoy apostando, por así decirlo, no me gusta esa palabra utilizarla, pero bueno, vamos a utilizarla a nivel didáctico porque puede que la entendáis mejor, ¿de acuerdo? Estoy diciendo que el subyacente, en este caso Telefónica, la parte de put, va a bajar, es decir, si está a 10, que va a bajar a 5 euros. Por tanto, yo me estoy comprando una opción put, en este caso un warrant put, ¿vale? Como veis, la parte azul, el warrant está yendo en la tendencia que yo he dicho, 10, 9, 8, 7, 6, 5, etcétera, ¿vale? Bien. Entonces, en este caso, yo estaría en beneficios, toda la parte azul es beneficios. Conforme va bajando el subyacente, es decir, Telefónica en este caso, pues yo estoy encantado. ¿Por qué? Porque va aumentando mis beneficios. En cambio, si el subyacente sube, es decir, Telefónica sube,
El problema principal es que yo voy a perder la prima que he invertido, es decir, lo que me ha costado comprar ese warrant put. Y al igual que en el caso anterior, las pérdidas están limitadas a la prima y las ganancias son ilimitadas, ¿vale? Con lo cual también es un producto muy interesante para tener en cuenta, ¿vale? Bien, vamos a ver. Los warrants hay dos estilos, unos que son americanos y otros que son europeos. Los americanos, al igual que estos son opciones, son exactamente lo mismo, ¿vale? Los americanos, lo bueno que tienen es que se pueden ejercer en cualquier momento de la opción, de la vida de la opción, y los europeos no, ¿vale? Yo siempre tengo la regla técnica que los americanos son más prácticos, con lo cual puede vencerlo el warrant en cualquier momento de la opción, en cualquier momento de la vida de la opción, ¿vale? Lo que me interesa que sepáis es que los warrants cotizan en el mercado de renta variable española, ¿vale? Entonces yo puedo comprar una acción de un warrant, una opción de un warrant, es decir, un warrant normal y corriente lo puedo comprar en la bolsa española, ¿de acuerdo? Lo puedo comprar, vender, etcétera, etcétera. Para venderlo tengo que comprarlo previamente. Y puedo invertir al alza de una acción y puedo invertir a la baja de una acción. Gracias a una cosa que se llama efecto apalancamiento, es decir, si yo invierto 1 euro, a lo mejor gano 10, ¿vale? Porque hay otro que está perdiendo 10. Con una acción gano 1 euro y con un warrant gano 10 euros. Esto les digo, esto simplemente quiero que veáis cómo se grafican estos warrants. ¿Por qué? Porque luego ya en el mercado de opciones los vais a ver al detalle, desde partiendo totalmente de cero, y poco a poco vais a ver cómo cubrir carteras con los warrants. Si yo tengo una cartera invertida, por ejemplo, en el IBEX 35, tengo la opción de, imaginaos, he invertido 1 millón de euros en el IBEX 35 y digo, ¿y qué pasa si baja el IBEX? Pues que voy a perder todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir en un warrant put para cubrir. ¿Por qué? Porque si baja, yo por 1 euro que invierto gano 10, con lo cual si baja un 10% el IBEX 35, no voy a perder un 10% de mi cartera, a lo mejor pierdo un 2% solo, ¿vale? Estoy más cercano al punto cero. De esa forma, ya lo veréis, las opciones, los warrants lo que hacen es cubrir esa posición, ¿vale? Se llama coberturas y es para lo que se inventaron. ¿Qué pasa? Que los efectos especulativos de este producto son muy elevados, con lo cual los inversores, como pueden acceder al mercado de opciones, lo hacen de una forma muy regular vía warrants, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta sobre todo este tipo de toda la operativa que hemos visto? ¿Tenéis todo claro? Sobre estos warrants lo que me interesa mucho es que simplemente que veáis que, bueno, pues que se puede negociar, que se pueden comprar, se pueden vender, etcétera, etcétera, ¿vale? En el mercado de renta variable. ¿Cómo funcionan? Que me puedo poner alcista en el mercado, me puedo poner bajista, que me puedo poner sobre índices, me puedo poner sobre acciones, me puedo poner sobre materias primas como el oro, el petróleo, me puedo poner sobre la divisa, ¿vale? Es decir, que los subyacentes son de lo más variados, ¿de acuerdo? Y que se pueden contratar en las bolsas, en las diferentes bolsas, ¿vale? Luego, cuando ya veréis en el mercado de opciones que todas las opciones se contratan en el mercado de derivados, en MEF, ¿vale? Pero eso ya lo veréis más tranquilamente. Pero vamos, simplemente que tengáis esta idea clara, ¿vale? Vale, pregunta un compañero que qué importancia tiene el emisor. Muy buena pregunta. Mira, efectivamente, el emisor es la entidad la cual acude al mercado, ¿de acuerdo?, de opciones, en este caso, compra la opción, la parte en trocitos, como si fuera una tarta, que la parte en muchos trocitos, ¿de acuerdo?, y la pone a cotizar en el mercado de, en este caso, bursátil español, en Smart Station, acordaros de ese aplicativo que os comenté al principio. Bueno, entonces, los emisores hay muchos, ¿vale? Que me vengan a la memoria ahora mismo, pues está Societe Generale, BNP Paribas, BBV, Santander, Bankinter,
hay muchos emisores, ¿vale? El más importante por volumen de mercado es el Societe Generale, aunque otros como BBV o como BNP están cogiendo bastantes posiciones, ¿de acuerdo? No es como hace unos años que solamente había una especie, no de monopolio, pero prácticamente, ¿no? En el cual Societe Generale tenía una cuota de mercado prácticamente total, ¿no? Del panorama de warrants. Bueno, la importancia que tiene, más que la importancia, es la obligación que tiene el emisor, es de dar liquidez al sistema, ¿vale? Es decir, de poner oferta compradora y vendedora, para que en todo momento un inversor pueda comprar y vender warrants, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, cuanto mejor sea ese, pero es una obligación legal, pero cuanto mejor tenga, cuanto más importante sea ese emisor, pues digamos que se puede ofrecer más esa liquidez, pero la obligación legal es fundamental. Yo siempre tiendo a comprar, no opero sobre estos valores, lógicamente, pero si en caso de que tuviera que operar, sería sobre emisores grandes, ¿vale? El emisor es el que pone el precio, es el que valora ese warrant, por tanto se supone que la valoración tiene que ser acorde al mercado de opciones. Siempre va a haber un pequeño gap, ¿vale?, entre la valoración real de la opción y la valoración que vemos nosotros en el mercado, porque siempre hay un spread que se llama, que es un margen entre oferta y demanda, que es realmente la comisión que está implícita que está llevándose el emisor por estas operaciones, ¿vale? Entonces, la importancia del emisor, a mí me parece que sí, que la tiene, pero que todos los emisores que hay actualmente, por ejemplo en España, son de una calidad indiscutible, ¿vale? En ese sentido, estate bastante tranquilo que los emisores todos son bastante buenos, hacen emisiones más o menos similares, ofrecen una liquidez excelente y, vamos, a mí me parece que tienen una buena forma de trabajar y cumplen perfectamente las normas, ¿vale? Más preguntas. Tenemos otra pregunta. A ver, si la inversión en bolsa tiene un umbral de 10 años, ¿qué sentido tiene vender los DPS? ¿A qué te estás refiriendo en qué contexto hablamos de DPS? Porque si me puedes poner, por favor, en el chat, te lo agradezco. Vamos a ver, en una ampliación nos interesa más aumentar nuestra posición y no especular. Vamos a ver, sí. Depende. La palabra depende, yo creo que es una de las que más utilizamos siempre en este contexto bursátil y en el ámbito de la economía. En una ampliación de capital depende del momento, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos, si la compañía queremos seguir aumentando posiciones porque tienen un buen dividendo, porque tienen unas perspectivas de crecimiento bastante interesantes y demás, automáticamente nosotros suscribimos las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que tener súper claro. En cambio, lo que yo no aconsejo es especular con los derechos, porque los derechos tienen una volatilidad muy elevada, muy elevada, y yo sinceramente yo no especularía con los derechos. He visto casos sangrantes con el tema de los derechos, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo prácticamente, si no estoy de acuerdo, si no quiero suscribir las acciones y tomo la decisión de que no voy a suscribir, ¿vale?, la ampliación de capital, automáticamente vendo los derechos el primero o el segundo día, como os he comentado antes, ¿vale? Pero no especulo. Para especular ya tengo productos como warrants o CFDs, que también veremos. O sea, ya tengo productos para paliar ese ámbito chicharrero, ¿no?, de especulación que me pueda surgir. Pero de verdad, no especulemos con derechos, ¿vale? Y respecto a la ampliación, pues lo que ya digo, lo que tú creas en la compañía en ese momento, ¿eh? O sea, si tú crees que va a haber unas perspectivas de crecimiento buenas, pues adelante con ello, ¿vale?
Bueno, vale, pues parece que ya no hay más preguntas. Por supuesto, ya sabéis que si os ocurre una con posterioridad no tenéis más que enviarla a nuestra coordinadora de máster y ya nos las hace llegar a los diferentes tutores. En ese sentido ya sabéis que procuramos responderos siempre lo antes posible a todo, ¿vale? Bueno, pues nada, simplemente agradeceros muchísimo el haber compartido esta hora y media con vosotros, y espero simplemente que os haya sido fructífera y que hayáis aprovechado esta explicación que he intentado que sea lo más clara posible. Pues muchas gracias a todos y bueno, pues ya sabéis dónde nos tenéis, ¿de acuerdo? Bueno, buenas noches a todos, hasta luego.